Buenas tardes y bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana vamos a dedicarnos a la investigación, porque cumple 10 años el instituto que produce dentro de la Universidad Católica las estimaciones agrícolas del centro y norte de la provincia. Por eso vamos a estar conversando por un lado con su director, el licenciado Rubén Walter, y por otro lado también con el vicerrector académico que tiene a cargo la Secretaría de Ciencia, Técnica y Extensión, Guillermo Kers. Con ellos dos vamos a estar hablando acerca de este recorrido y de la manera en que la Universidad Católica de Santa Fe se viene vinculando con la sociedad. Presentados los temas, vamos a las notas. Y el Instituto de Investigaciones de Ciencia y Técnica está cumpliendo 10 años en este año y también coincide con 10 años de las estimaciones agrícolas para el centro y norte de la provincia. Estuvimos conversando con el director Rubén Walter acerca de todas las implicancias de esta investigación. Bueno, y como les adelantábamos, estamos con el licenciado Rubén Walter, egresado de esta casa de la licenciatura en Edafología y que hace 10 años ya está formando parte de este Instituto de Investigaciones de Ciencia y Técnica. Rubén, y ustedes están realizando un trabajo importantísimo durante estos 10 años. Contanos un poquito. Sí, estuvimos presentes desde el año 2010, justamente ante una demanda por parte de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, ante un panorama a nivel nacional de que en distintas áreas de la República Argentina las bolsas de comercio y de cereales estaban desarrollando, de acuerdo a sus áreas de influencia, un sistema de estimaciones y seguimiento de los cultivos agrícolas de cada área. Y en este caso mostraba una ausencia o falencia en toda el área centro-norte de la provincia, y en particular por el volumen de hectáreas que se estaban trabajando, sumado al este de Santiago del Estero y el sur de Chaco. Ante esa demanda, nosotros nos presentamos como el instituto para la elaboración y presentación justamente de un proyecto de sistemas de estimaciones agrícolas, en el cual fuimos evaluados con otros 5 a nivel nacional, para llevar adelante, bueno, de acuerdo a lo que nosotros consideramos que era la metodología correcta. Bien, y durante 10 años afinando esta herramienta para estimar qué tipo de producción. Nosotros lo que tenemos desarrollado es justamente la metodología, es el seguimiento de cultivos agrícolas que se desarrollan. Comenzamos primero con 10 departamentos de la provincia de Santa Fe y en esa demanda que he mencionado, después de 3 años, también se sumaron el departamento San Martín y San Jerónimo. Si no, teníamos de los 10 departamentos del centro al norte de la provincia. Y en particular teníamos cómo se había podido extender, aumentar su superficie, cultivos tradicionales como en el caso del trigo, maíz o soja, avanzando sobre otros sistemas productivos como parte de la ganadería, y en particular cómo se desarrollaban localmente lo que es el cultivo de arroz, el cultivo de caña de azúcar, algodón, el área girasolera, que es el centro norte, y que tenían peso regionalmente, pero no a nivel de una provincia o a nivel nacional en una escala totalmente diferente. ¿Y este estudio de qué manera se socializa, digamos? ¿Cómo comparten esta información que ustedes están produciendo? Nosotros tenemos la metodología con respecto al tema de, puntualmente, es el seguimiento de los cultivos agrícolas que se desarrollan en estos 12 departamentos. Te los menciono y en este caso es soja de primera, soja de segunda, maíz temprano, maíz tardío, sorgo granífero, algodón, arroz, girasol, y estábamos con una línea que era caña de azúcar, pero se dejó, está interrumpido, es decir, en el sentido de un año sí, un año no, pero por unas cuestiones, no es técnicas, sino por cierta demanda de dónde caía ese dato, esa información que no era tan relevante. Claro. Y entonces la generación en particular de toda esta información es la superficie que se siembra, la superficie que se cosecha. Entonces, en ese seguimiento, desde la siembra hasta la cosecha, pueden ocurrir
distintos eventos climáticos que pueden favorecer o no favorecer. Por eso hay dos superficies que pueden ser similares o no. Y también puede cambiar el hecho del destino. ¿Qué quiere decir con eso? Ante situaciones que hemos vivido y ustedes lo han reportado y todo el mundo lo ha padecido, cuando en el 2016, 17, 17, 18 el periodo húmedo o lluvias en 3-4 meses de casi 1000, 1300 milímetros, cómo afectó en ciertos departamentos directamente la producción, es decir, la cosecha, lo que se produjo y lo que no se llegó a cosechar, y cómo repercutió dicha cantidad, dicho volumen a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Esto qué quiere decir? Porque manejamos lo que es superficies de siembra y cosecha, rindes que se obtienen por departamento, y ante tener los rindes tenemos el volumen de producción. Entonces estamos diciendo que un departamento está teniendo X cantidad de millones de toneladas o millón de toneladas o 300 toneladas. Es decir, cómo eso a su vez, esa base, que es la base pura de que sale del sistema productivo agrícola, en este caso de estos cultivos, si alguien, como hace en el caso distintas bolsas o distintos centros de estudio, suma la cuestión por una temática económica, vemos cómo repercute y cómo es dicho volumen de producción y después directamente reflejado en dinero en las zonas o sale de la zona. Es decir, entonces el destino es no solo a nivel, como es una información de base, puede tener varias aristas o varios consumidores, como ser desde corredores de granos, porque manejan el tema de volumen, en el sentido de qué área, por decir, el área centro-norte de la costa del Paraná, vamos a hacer el norte de San Javier, el norte de San Justo, General Obligado, Ibera, ese volumen de trigo, soja, hacia dónde va, quién consume, va a la cooperativa vende a escalas superiores, no vende. Bueno, entonces ahí llega toda esa información de base, es que hace que se multiplique por muchos fines o muchos usuarios que le pueden estar sacando, no le digo provecho, pero sí haciendo una lectura correcta de la realidad que ocurrió durante el periodo productivo, los beneficios para cada sector. Claro, información para la toma de decisiones. Correcto. Y pensando en eso, pensamos también en el sector público, en los ministerios, que también este tipo de información seguramente será valiosa. Totalmente. Nosotros partimos en el año 2010 a modo de prueba, y cuando se ganó este proyecto y demostramos la campaña de trigo. Y después durante 4 años estuvimos en simultáneo con la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción entregando esta información que se hace semanalmente, con los informes finales de cada ciclo de cultivo, mostrando por departamento lo que se sembró, lo que se cosechó, el rinde y el volumen de producción que hay. Y desde el orden público, ¿qué puede estar mencionando? En particular, las economías, o mejor dicho, las producciones muy locales. ¿Qué quiero decir con esto? El tema arroz. El tema de arroz, el tema del departamento Garay o San Javier, cuando hubo la demanda de problemas con el tema de la energía eléctrica para lo que es el bombeo de agua, justamente potenciar todo el productivo, el material genético que la gente o los productores habían implantado y no tenían las bombas o no llegaba o se le cortaba la luz para no poder bombear, ¿qué hacía? Que dicha producción local, voy a usar un término vulgar que tenemos, esté temblando y esperando que no le corten la luz, y en la naturaleza, si se pasan 2 días o cierto ciclo, eso significa que tenemos quintales menos. Claro, vos me decís un informe semanal, entonces evidentemente de una semana a la otra realmente hay que estar atentos porque puede cambiar el panorama totalmente. Bueno. O si no, ¿por qué semanalmente? Totalmente. Semanalmente, ¿por qué? Porque nosotros a ese informe, no solo de la cuestión del cultivo, nosotros sumamos por la base que tenemos y la formación que tuvimos en la universidad y específicamente en los temas que nosotros manejamos, es la base que es suelo y la base que es el agua y el clima. Y en eso, nosotros justamente que después nos hicieron un comentario, que justamente dentro de los sistemas que hay a nivel de nación,
habíamos ganado esta propuesta de trabajo porque justamente estábamos apoyados en donde se radicaba el sistema productivo y como después reflejaba la realidad. ¿Qué quiero decir con eso y a lo que mencionás? Como un periodo seco, como se menciona y ustedes escuchan en los diarios, en los medios de comunicación como titular, pero después nadie explica, es decir, aparece la niña. Y la gente escucha a la niña y dice no llueve, pero nadie después transmite o ve reflejado que esa niña o ese niño o esa inundación o esas 100 milímetros de golpe han caído sobre un espacio geográfico, sobre una superficie que hay un determinado suelo, hay una determinada producción y que en una semana puede estar en estado 80% y tras una buena lluvia pasar al 95%. Y cambian las expectativas de tener mala campaña, buena campaña o regular campaña. Por eso es ese seguimiento mensual en el cual semanal, hace que justamente tengamos la mayor confiabilidad en cómo entender el proceso que se desarrolló durante dicho ciclo. Claro, y teniendo la información de 10 años, supongo que ya ves el cielo, mirás un pedacito de tierra y decís, bueno, esto es así. Sí, bueno. El ojo ya está entrenadísimo. Sí, eso, pero también tenemos algo en particular y que justamente cuando nosotros, o ustedes también, el profesional se va formando, estamos que nosotros tenemos no quedarnos solo simplemente con lo que no hemos recibido, sino ser activos a estas nuevas realidades que estamos teniendo. Y hoy la tecnología, si la adaptamos justamente para cada uno de los fines que estamos llevando adelante, es increíble la información que nos da. Es decir, hoy día estamos teniendo muchísima información que quizás 10 años atrás no la estábamos teniendo o nos estábamos fallando o teniendo ciertos errores, hoy lo estamos minimizando y como usted menciona, es decir, hoy estamos teniendo bases quizás por toda la República Argentina y si podemos entrar o estar conectados en gran parte del globo terráqueo y quizás nos están transmitiendo movimiento de masa de aire, movimiento de nubes, lluvias en tiempos reales, tormentas, cuantificación de daños. Entonces eso hace que no quedemos eso, sino que veamos cómo esa meteorología, cómo esa información impacta a los datos que nosotros estamos tratando de llegar o informar para que después esa información base que usted mencionaba tenga su mayor rédito posible en quien la consume. Claro. Hablaste de nosotros todo el tiempo. ¿Quién integra el equipo? Claro, en el caso es porque nosotros comenzábamos, éramos 4 y después la metodología que tiene y que desarrollamos nosotros particularmente es el hecho de, primero, dar a conocer lo que nosotros estábamos presentando como proyecto y hacer distintas subunidades o bases, ingenieros agrónomos que fuimos conociendo, que se sumaron en los distintos departamentos o áreas de peso. Áreas de peso significa en el sentido de superficies en el cual el proceso de sistema agrícola está bien implantado. ¿Qué quiero decir con esto? Bien implantado o desarrollado en mayor importancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el departamento 9 de Julio tenemos toda un área límite con el este de Santiago del Estero, en el cual ha avanzado la agricultura, entonces tenemos un desarrollo agrícola sobre el ganadero. Y tiene una forma, un sistema productivo. El sur del 9 de Julio, San Cristóbal Oeste y el norte de Castellanos, y el este de Córdoba, el departamento de San Justo, tiene todo un sistema agrícola-ganadero mixto, pero con un tema en el sentido de distinto al de departamento Castellanos y San Martín o el de San Justo. Entonces, ante esas distintas unidades, justamente tenemos este grupo de ingenieros conocidos, informantes, que formamos ese grupo de poder captar esa información que va generando semana a semana, se vuelca los martes y el martes de tarde se hace justamente el proceso de síntesis para poder llegar y volcar esa información. ¿Y qué significa eso? Que podemos estar dando datos como lo hicimos en este informe, que en el Departamento General Obligado hace 4 días empezó la cosecha de algodón y salimos con ese dato primicia que nadie lo había hecho en el sentido a nivel nacional. Por eso es también captado
por los distintos medios y reflejado dicha información. Entonces eso es que no hace que tengamos que estar recorriendo, pero simplemente ese equipo nos muestra las realidades que tiene cada sector. O quizás el evento climático de una caída de piedras o un viento como se dan en las tormentas de primavera, verano, y se cuantifica el daño, al margen de los sensores que disponemos, de toda la información, nos está trayendo el dato de campo, que ese es, en todas las disciplinas, es el que manda. Y es el que justamente fortalece lo que uno va generando. Entonces, o como mencionábamos, en hechos puntuales que nos quedó con el tema y que has mencionado en el tema público, cuando se dieron los registros pluviométricos superiores a los 1200, 1300 milímetros en el centro de Santa Fe, y que nuestros estudios, la información que disponíamos y el tratamiento como nosotros lo habíamos planteado, que es todo a base de imagen satelital y una metodología como la está desarrollando el USDA, el sistema de estimaciones a nivel mundial y Estados Unidos, nos consultaba o veía cómo estaba manejando, cómo se manejaba esa agua en superficie y estaba influyendo directamente. Nosotros los veíamos desde un ángulo en el hecho de productivo, claro, pero ellos con hidráulica a nivel de cuenca, cómo movía el agua dentro del territorio, que a su vez estaban o desaparecían los límites administrativos, es decir, desaparecía un departamento o una provincia, sino claro, que hay que entenderlo a nivel de cuenca y cómo mueve, claro, sobre una superficie. Exactamente. Rubén, muchísimas gracias, súper clara la explicación. Ojalá tuviéramos más tiempo como para seguir charlando, pero bueno, no va a ser la última vez que estés con nosotros, así que bueno, felicitaciones por estos 10 años de estudios y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, la posibilidad de dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo, lo tratar de volcar y que entiendan ese seguimiento y de dónde surgimos dentro de esta unidad académica y que nos formó y bueno, muchas gracias a ustedes. Y la extensión en la universidad es una de las misiones fundamentales, por eso estamos hablando con el doctor Guillermo Kers a cargo de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Extensión. Y ahora nos acompaña el vicerrector académico Guillermo Kers, ya un conocido de la casa, pero en este caso te invitamos, Guillermo, por también estar a cargo de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Extensión de la Universidad Católica. ¿Es así? Bueno, acabamos de hablar con Rubén Walter acerca de estas estimaciones agrícolas que ya hace 10 años que se hacen desde la universidad. Bueno, queremos saber cuál es la importancia de que dentro de una universidad haya este tipo de investigaciones y este tipo de vinculación. Sí, es muy importante porque la universidad en sí tiene 3 funciones que la sostiene. La docencia, fundamentalmente, la investigación y la extensión. Y la investigación y la extensión son 2 funciones que en las universidades tienen que estar muy presentes. A veces está muy presente la docencia y va quedando de lado un poco la investigación y la extensión. Es una responsabilidad social universitaria poder investigar y poder hacer extensión, entendiendo como extensión esa vinculación con el medio. Por eso decimos que la investigación y la docencia también tienen que tener una mirada de extensión, no encerrarse en sí mismo, sino investigar y hacer docencia desde la mirada de la extensión universitaria. Justamente esto de la sociedad demandando a la universidad y la universidad dando algún tipo de respuesta y también generando preguntas, ¿no? Exacto. Y también vinculando. Porque extensión durante muchos años fue la transferencia del conocimiento académico como conocimiento específico a la sociedad. Pero la sociedad también tiene un conocimiento popular tan válido como el conocimiento académico. Entonces, en esa interacción del conocimiento académico y el conocimiento popular es donde se da la verdadera extensión universitaria. Naturalmente que en nuestra especificidad, como bien hablaba el licenciado Rubén Walter, estimaciones agrícolas, es desde la especificidad de la academia y de la investigación, y desde hace 10 años que lo viene haciendo la Universidad Católica, se vincula con el medio para distribuir riqueza.
la riqueza del conocimiento. Y esa riqueza del conocimiento se ve claramente, como bien explicó el licenciado Rubén Walter, acerca de, en este caso, estimaciones agrarias, una de las extensiones de la Universidad Católica de Santa Fe, que es pionera y es requerido no solamente en todo Santa Fe, sino también en todo el país y en toda la provincia, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hasta tal punto que firmamos convenio con el Ministerio de la Producción, con el ministro Costamagna y también con la Bolsa de Comercio. Justamente porque esto es el Estado, ¿sí? La universidad también forma parte del Estado y debe ser solidaria con ese conocimiento académico y debe ser distribuido, ¿no? Y entre todos interaccionar, como bien lo explicaba. Justamente hablábamos con Rubén Walter esto de que la información ayuda a la toma de decisiones y qué más que el Ministerio de la Producción para poder apuntalar justamente a las economías regionales en una provincia eminentemente productiva. Exacto. Santa Fe es una provincia eminentemente productiva, agrícola, y qué importante también que la política es justamente una actitud de servicio, que desde el Ministerio de la Producción hayan visto este servicio que otorga la Universidad Católica Santa Fe, junto en relación con la Bolsa de Comercio, fundamentalmente para poder llegar a toda nuestra gente, ¿sí? Las cosas se hacen no por y para la comunidad, sino con la comunidad, y esto es algo muy concreto, ya como explicaba el licenciado Rubén Walter, cómo se trabaja en la estimación agrícola desde el territorio, a pesar de que hay muchos dispositivos satelitales, pero el factor humano no deja de estar. Y está en consonancia también con la Laudato Si, cuando habla de la tierra, de la lluvia, del agua, del ambiente, en los cultivos. Qué importante lo que el Papa Francisco dice en la Laudato Si, ¿sí? Estamos en una relación de fraternidad con nuestro ambiente, con todos nuestros seres, con lo viviente y lo no viviente, ¿sí? Y tenemos una responsabilidad muy grande como ser humano en respetar esa relación de fraternidad, ¿sí? Justamente el mayor desafío es poder pensar el desarrollo no a pesar de, sino junto con, ¿no? Eso es fundamental, pensarlo junto con, no a pesar de. Bueno, ahí está el desafío del conocimiento académico. La academia tiene un desarrollo, la Universidad Católica en esto es pionera, desde hace más de 10 años, cuando estaba antes, que después no siguió la Facultad de Edafología, y para aquellos que tuvieron la visión de una facultad de Edafología, esa facultad que estudia el suelo, que realmente cómo dejó un servicio a posteriori, ¿sí? Que hoy en día lo estamos viendo. Esa es la riqueza del conocimiento, esa es la riqueza de la distribución del conocimiento, que en la extensión se ve claramente en la vinculación con la sociedad. Y nos decía el licenciado Walter, que tampoco cuando transitaba nuestras aulas se imaginaba que iba a terminar en un desarrollo de este tipo, tantos años después vinculado a la universidad, 30 años me parece que dijo. ¿Sí? Entonces, realmente pensar en nuestros estudiantes que comienzan su trayecto y realmente lo importante que es que puedan entender el conocimiento y puedan entender su ciencia particular de esta manera, ¿no? Totalmente. Y hay un dicho que en investigación es muy claro, y que es lo que le pasó al licenciado Rubén Walter, y dice, a veces uno sabe las cosas cómo empiezan, pero no cómo terminan. En la investigación muchas veces uno sabe cómo empezar, pero no sabe cómo va a terminar. Cuando uno ve esto, naturalmente ve que se terminó bien, ¿sí? Que continúa bien, ¿no? Y que se ha hecho un aporte total a la sociedad. En conclusión, ¿no? Esta triple función que es la docencia, los alumnos en las aulas con los docentes, la universidad se funda en la relación docente-alumno. Eso es lo fundante de la universidad y más de la Universidad Católica, porque antes de esa relación hay una relación de dos personas humanas que trascienden el docente-alumno. También se funda en la investigación, es estar inquieto continuamente, viendo y observando y tratando de descubrir lo que está puesto en la naturaleza, y para el creyente está en la mano de Dios y para el no creyente está viendo la obra de Dios en la naturaleza. Investigar es eso. Y naturalmente la tercera función que es la extensión. No podemos solamente hacer docencia y educar cerrados, no podemos investigar solamente en una mirada hacia adentro, sino fundamentalmente tiene que ser una mirada hacia nuestra sociedad, de transferencia, de conocimiento, bien como decía, a mí me gusta decir de vinculación de ese conocimiento entre el conocimiento académico y el conocimiento popular. Y
esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a Andrea de Alfalfa, aquí en el barrio de Guadalupe, Espora 660. Si se quieren comunicar con la producción, ya lo saben, nuestra página de Facebook, Complejo Multimedial. Muchísimas gracias. Buena semana.